Gracias por permitirnos estar aquí en casa una vez más, Señor, contigo, Señor, adorando con tu pueblo, Señor, con tus hijas. Gracias, Padre, por los que están en medio de toda esta realización, Señor, de este tiempo de alabanza, Señor. Recibe el honor, recibe la gloria, recíbenos como ofrenda, Señor, como un sacrificio vivo. Tómanos, Señor. Somos tuyos, te pertenecemos a ti. Tuya es la alabanza, Señor. Puedo ver tu gloria descender. Queremos verte a ti. Queremos adorarte a ti. Recíbenos ahí, Señor. Mira, aquí están tus hijas. Aquí están tus músicos, Señor, que
Cordero Santo, recibe la gloria, recibe el honor, Cordero Santo. Muévete, Espíritu Santo, en este lugar. Muévete en cada familia, muévete en cada casa, muévete en cada niño, cada joven. música acompañe la adoración que sale desde tu hogar. Hogares que se conectan a la presencia del Altísimo Rey. Familias que se llenan. Aleluya. Familias que llenan sus copas. Y le queremos tener lámparas llenas.
decirle con tus propias palabras ahí en tu casa. Dile, entra Espíritu Santo, y empieza a soplar vida sobre cada vida, cada persona que hay en este hogar. Expon tu necesidad si tienes necesidad delante de Él. Espíritu de Dios, dile, ocúpate de lo que tú solamente puedes hacer, de darle vida a lo que estaba muerto, de revivir sueños, de revivir las relaciones, Señor, de hermanos, de esposos, de padres. Espíritu Santo, entra en medio de los hogares esta mañana. Te adoramos, precioso. Precioso Señor. Al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Solo a ti. Yo vengo a honrar al yo soy. Ahora dile, Dios, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre, pues tu nombre es santo, santo Dios. Al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Entramos en ese lugar Y a través de la sangre del Cordero, solo a adorar, a través de los méritos de Jesús. Nos yo acercamos a tu presencia, a honrar al yo soy. Familias enteras adorando. Yo vengo al lugar más santo a través del Cordero de Dios,
vengo tan solo a adorarle, yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Vamos a adorar. Dios, te adoro a ti, Corazones que se rinden al Rey. te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Nos deleitamos en su presencia. Dios, te adoro a ti, Ofrécele música, ofrécele un te canto. adoro a ti, Él es digno de suprema, pues su nombre es Él es digno de suprema santo, exaltación. santo Él es digno. Tú eres Dios, pues su nombre es santo, santo Dios, pues su nombre es santo, santo Dios. Te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo Dios, pues tu nombre es santo, santo Dios. santo. Dile una vez más, dile, tu nombre es santo. Oh Dios, pues tu nombre es santo. Vamos, díganse. Dile así, santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor.
es amor. Ahora dile una vez más, ahí en donde estás, dile, levanta tu voz, dile fuerte: Santo, digno, justo, Dios es amor. Santo, digno, justo, Dios es amor. Cántale al Santo, cántale al que es digno. Fuerte, una vez más. Santo, Digno, justo, Dios es Santo, digno, justo, Dios es fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, Manténme ardiendo con pasión, con temor. Vuélvenos fuego santo, vuélvenos fuego de Dios. Fuego. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Fuego santo, manténme ardiendo con pasión y temor de Dios. Oh, enciéndenos, mantén encendido nuestro corazón. Señor, tu fuego es el que nos da vida, tu fuego es el que nos da, Señor, fuerza, fortaleza. Tú eres el que nos llena. Tú, Señor, tu fuego santo en medio de nosotros, en medio de cada familia. Enciéndenos, dile, fuego santo, envuélvenos. Dios en los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo. Y yo no temeré, si yo confiaré, me levantaré con tu fuerte voz. De los ejércitos, poderoso en batalla, tienes como tu Señor. Dile quién, el gran yo soy,
grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, y yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Fuerza, eres el todopoderoso, libre en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, libre en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Tú eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla. Vamos, cántale al todopoderoso, alégrate en él. Tú eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre. Celebramos el Rey. Eres el gran yo soy, eres mi protector. Levántate, Rey, levántate, Señor. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo. Y yo no temeré, y yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Le cantamos al gran yo soy, al todopoderoso, le cantamos. Alégrate ahí en tu lugar, alégrate en tu casa. Alégrate, vamos a usar nuestras palmas. Me transformó y me cambió. En su nombre sé que yo soy más que vencedor. El mismo que creó el universo a mí me dio la gracia, el poder y el gozo de mi salvación. Lo creo porque sé el tiempo de mi fe no está sujeto a leyes sobrenatural. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. En su nombre sé que yo soy más que vencedor. El mismo que creó el universo a mí me dio la gracia, el poder y el gozo de mi salvación. Lo creo, dile. Lo creo porque sé el tiempo de mi fe. Él no cambia, iglesia. No está sujeto a leyes, Él es sobrenatural. Oh, Él es fiel. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Ven y atrévete a creer, y más allá de lo que esperas verás. Dios no tiene límites, Él es sobrenatural. Ven y atrévete
poderoso en lo que tú necesites. Vamos a decirle: yo clamo a ti, Shaddai. Yo clamo a ti, Shaddai. Eres el Shaddai. Clamo a ti para mi familia. Clamo a ti para mis hijos. Clamo por ti, por mi matrimonio. Clamo por ti. A ti, Señor. Dios no tiene límites. Él es sobrenatural. Ven, atrévete a creer y más allá de lo que esperas verás. Dios no tiene límites. Él es sobrenatural. Ven, atrévete a creer y más allá de lo que esperas verás. Es Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Él es el Shaddai, omnipotente, más que suficiente, de nada carece, todopoderoso, su poder no tiene final. Es todopoderoso, apláudale a Él. Ahí en tu casa, apláudale. Dile: tú eres santo, tú eres bueno, tú eres el alfa, tú eres la omega, tú eres el Shaddai todopoderoso. Clamamos a ti, nos acercamos a ti en nuestra necesidad, en aquella necesidad que hay en tu vida, en aquella necesidad que hay en tus finanzas, en aquella necesidad que hay en tus hijos. Clamamos a ti, Shaddai, esperamos en ti. Tú eres fiel, tú has prometido y tú lo harás, mi Dios. Recibe la palabra para tu familia, para tu vida en esta tarde. Padre, te adoramos, te exaltamos, adoramos tu nombre, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir la alabanza, la adoración, la exaltación. Espíritu Santo, oramos porque sean tus palabras las que sean habladas en este tiempo. Seas tú, precioso Espíritu Santo, guiando esta enseñanza. Queremos aprender más de ti, queremos conocerte más, queremos experimentar una vida extraordinaria como tú nos la has prometido. Te adoramos, Señor. Permítenos poder tener el rema de tu palabra. No solamente sean palabras dadas de humano, papá, sino sean tu mismo Espíritu Santo hablando, conduciendo esta enseñanza para que pueda ser de gloria y de honra para ti. Te amamos, Espíritu Santo, y oramos porque este día sea un día lleno de tu presencia y donde tu Espíritu Santo se haga manifiesto. Gracias te damos, Padre. Atamos en nombre del Señor Jesucristo toda distracción, todo sueño, todo aquello que estorbe el fluir de tu palabra es atado en el nombre del Señor Jesucristo. Y declaramos, papá, que los corazones, los pensamientos están abiertos, los espíritus están susceptibles a escuchar tu voz en nombre del Señor Jesucristo. Padre, la palabra no llegará vacía, no hará, más bien hará todo para lo cual tú la envías. En nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar aquí con nosotros. Te amamos, Señor. Amén. Vamos a ir, mis hermanos, a Lucas 22:39. Como la vez pasada, les voy a pedir de favor que
no busquen, sino yo voy a ir leyendo para que así ustedes puedan prestar total atención a la palabra, porque muchas veces si no en lo que buscan se distraen y todo. Entonces les voy a pedir que en este momento sus Biblias estén cerradas para que puedan prestar atención a la lectura de la palabra sin distracciones. Entonces Lucas 22:39 dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Lo repetimos, dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Ahora, aquí tentación en el original es poner a prueba, ¿ok? Ahora vamos a ir a Santiago 1:14. Así dice la palabra del Señor: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a volver a leerlo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ahora, concupiscencia es el deseo o el anhelo de lo prohibido. Yo busqué en el original griego y es epithumia, que quiere decir que es el anhelo o el deseo de lo prohibido. Ahora, la concupiscencia es el deseo o el anhelo de una carne no rendida a Cristo Jesús. Recordamos que nosotros venimos de una naturaleza caída. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces entró el pecado. Y entonces esa naturaleza caída viene de generación en generación, y entonces cuando nosotros venimos ya con una naturaleza caída y con esa concupiscencia en la carne. Entonces aquí la concupiscencia es ese deseo o anhelo que tienes en la carne. Aquí Santiago está diciendo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Aquí no está diciendo Santiago que somos tentados por el diablo. Aquí está diciendo que somos tentados según nuestra propia concupiscencia, somos atraídos a ella. Ahora, esa concupiscencia es de una carne no rendida a Cristo. Es como resultado de que la carne no está rendida a Cristo, entonces la carne por naturaleza tiene concupiscencia, que son deseos y anhelos de lo prohibido. Ahora, la concupiscencia en sí no es pecado. La concupiscencia es el deseo o el anhelo de lo prohibido. Pero aquí Santiago dice somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, la concupiscencia en sí no es el pecado. El pecado es cuando tú concibes esa concupiscencia. Ahora, ¿cómo se concibe esa concupiscencia? Cuando ese deseo o el anhelo de lo prohibido se pone de acuerdo con tu mente, entonces hay una concepción. Entonces, cuando tu mente y tu carne caída y el deseo prohibido de tu carne se ponen de acuerdo, entonces hay una concepción, y esa concepción va a dar a luz pecado, y el pecado dará a luz la muerte.
Entonces vamos a ir a Romanos 6:12 para poder entender mejor lo que es la concepción de la concupiscencia. En Romanos 6:12. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Tu cuerpo, tu carne, te va a pedir que obedezcas ese anhelo y ese deseo que se llama concupiscencia. Porque aquí dice: no dejen que reine el pecado. El pecado va a reinar cuando tú le haces caso y le obedeces a ese deseo y ese anhelo de tu carne. Entonces el pecado reina. ¿Por qué? Porque tú le estás obedeciendo. Al contrario, si tu mente obedece la voluntad de Dios y su palabra, entonces ahí no hay una concepción. La concepción surge cuando, como cuando va a haber una concepción de un bebé. Para la concepción de un bebé se necesita un esperma y se necesita un óvulo, y entonces cuando se implanta el esperma en el óvulo, está la concepción. Es lo mismo aquí. Cuando tu mente es el óvulo y la concupiscencia es el esperma, cuando tú permites que ese deseo prohibido entre a tu mente, surge la concepción, y la concepción va a dar a luz pecado. Por eso aquí la carta a los Romanos, Pablo les dice: no dejen que reine la carne en ustedes, no dejen que esas concupiscencias heredadas de sus padres por la naturaleza caída reine en ustedes, no se vuelvan esclavos del pecado. Entonces nosotros podemos cortar con esa concupiscencia al someter nuestra mente y ponerle en obediencia a Jesucristo antes de que haya la concepción. Ahora vamos a ver un ejemplo de concepción en Mateo 5:27. Mateo 5:27 dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dice: oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, aquí es un ejemplo claro de la concupiscencia. Aquí dice que sí la puedes mirar, porque dice que cualquiera que mira a una mujer, o sea, el mirarla no es en sí concupiscencia. Tú miras y ya, pero para codiciarla, ahí entra la concupiscencia. Están tus ojos y de repente miras a la mujer, y entonces tú decides concebir esa concupiscencia al mirarla y empezar tu mente a maquinar y ya la sigues con la mirada. Entonces ahí estás concibiendo la concupiscencia. Si tú miras y volteas y a lo mejor tu carne te dice, porque está la concupiscencia, está el deseo, entonces tú dices: ¿sabes qué? Le estoy mirando, pero miré, me atrajo, pero aunque mi carne quiere seguir mirando, corto con eso. Ahí no es pecado. El pecado en sí no es la concupiscencia es el deseo latente de tu carne de pecar. Pero cuando tú no obedeces ese deseo de tu carne, sino
cortas con eso, entonces ahí ya no está la concepción, ahí ya abortaste. Ahora, ahora, si tú concebiste eso, dice que dará a luz pecado. Tú puedes mirarla y entonces empezar a codiciarla. Hay una concepción que después desembocará en pecado. Pero si tú abortas antes de, a lo mejor miraste, a lo mejor te equivocaste y de repente dices, no, Señor, perdóname, yo te pido que me perdones, entonces ahí puede haber un aborto. Pero si tú no te das cuenta que estás en pecado, que estás dándole, ahora sí que a tu carne le estás obedeciendo en lugar de obedecer la voluntad del Espíritu Santo, entonces ahí ya se vuelve pecado. Ahora, yo puse unos ejemplos de lo que es la concupiscencia. Está una película que no debes ver, pero quieres ver. Está el deseo latente de la concupiscencia en tu carne. Pero tú puedes vencer ese deseo no mirando. Está el deseo o el anhelo de tu carne de querer chismear o hablar mal. O entonces tu carne está, ay, sí, ese chisme está buenísimo. Y tu carne está con ese deseo. Tú puedes decir, ok, carne, tú tienes tantas ganas, pero no lo voy a hacer. Puedes tener el deseo de juzgar a una persona, puedes tener el deseo de decir, oye, es que esa persona, oye, me cae tan gorda y la voy a juzgar y voy a empezar a hablar mal de ella. Entonces está ese deseo latente en tu carne, porque es concupiscencia, pero tú puedes decidir no hacerlo. Está el deseo, yo no sé qué deseos o qué concupiscencias hay en tu carne, porque como dice Santiago, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, o sea, cada quien tiene deseos diferentes al otro, pero todos son tentados. Entonces aquí el deseo de tu carne, la concupiscencia por hacer lo que no debes hacer, va a estar latente, pero tú puedes decidir cortar con eso. Hay un protagonista en la tentación. Recordamos cuando Adán y Eva pecaron. Dios visitó a Adán y Eva en el huerto y le preguntó a Adán. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, bueno, pues no tenía a quien echarle la culpa. Entonces hay un protagonista en la tentación. Ese protagonista no es Dios. El protagonista no es la manzana. El protagonista no es el diablo. El protagonista de la tentación eres tú y soy yo. El protagonista de la tentación somos nosotros. Ahora, no tenía la culpa la manzana, porque la manzana había estado ahí. No tenía la culpa la serpiente, porque la serpiente engañó a Eva, pero quien desobedeció a Dios no fue la serpiente, porque Dios no le había dado indicaciones a la serpiente. Quien desobedeció la orden de Dios fue Eva. Entonces, cuando nosotros buscamos protagonistas en una tentación diferente a nosotros mismos, estamos en un error. Porque aquí muchas veces podemos decir, bueno, y justificamos el sucumbir a la tentación poniendo otros protagonistas en escena. Por ejemplo, podemos decirle al Señor, ay Padre, es que yo le juzgué a esta persona porque tú sabes que es bien floja, porque tú sabes que es bien grosera, porque tú sabes que entonces yo le juzgué porque se lo merece. O yo dije este chisme de esta persona porque se lo merece, porque es bien loco o es bien loca o es bien... Entonces por eso hice todo ese chisme porque se lo merece. Entonces culpamos a la manzana o culpamos, oh Señor, es que mira, yo vi a esa muchacha porque mira cómo viene bien descubierta, debería de cubrirse. Entonces culpamos a la manzana o
culpamos al diablo. Ay, es que yo caí en la tentación porque el diablo me puso una zancada y muy buena. O ay, es que yo pequé porque el diablo se ensañó conmigo. Entonces juzgamos y justificamos todo lo que hacemos echándole la culpa a otros protagonistas, cuando el protagonista de una tentación eres tú. Es tu carne, es tu anhelo y tu deseo por lo malo, porque tú podrías, dice la palabra del Señor, que al que es malo todo le parece mal. Entonces, cuando tú tienes un deseo latente de mirar mujeres, ahora sí que más de la cuenta, no es en sí la mujer la que tiene la culpa, es la concupiscencia en ti que no has muerto, que no has matado. Cuando tú chismeas, es la concupiscencia en ti. Cuando tú juzgas, es la concupiscencia en ti. No es la culpa de nadie más que nuestra culpa el caer en tentación. Ahora, hay deseos latentes de lo prohibido en nosotros, pero no tienen que estar ahí. La concupiscencia puede ser erradicada de nuestras vidas, de nuestra carne, heredada de nuestros padres. Esa concupiscencia puede ser quitada de nosotros, puede ser muerta. Esa es la palabra correcta. Y vamos a ir a 1 de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Cómo vamos a terminar con el pecado? Padeciendo en la carne. ¿Cómo vas a terminar con esa concupiscencia al no concebirla? Cuando tienes tantas ganas de decir ese chisme y entonces antes de que lo digas dices no, corto. Tengo tantas ganas de estar resentido, tengo tantas ganas de estar enojado, tengo tantas ganas y entonces tienes esa concupiscencia en ti, ese anhelo, ese deseo de lo malo, y entonces dices no, corto con eso. Tengo tantas ganas de decirle a esa persona lo que se merece, inclusive voy a planear cómo le voy a decir sus cosas. Y entonces esa concupiscencia, ese deseo de lo prohibido está en ti, pero entonces cortas con eso. Dice que quien ha padecido en la carne, entonces terminó con el pecado. A tu carne no le gusta. A tu carne le gusta vengarse, a tu carne le gusta salirse con la suya, a tu carne le gustan los placeres carnales, a tu carne le va a gustar mirar a esa mujer, a tu carne le va a gustar eso, pero cuando tú, en lugar de alimentar esa concupiscencia y concebirla y que dé a luz pecado y el pecado dé a luz muerte, entonces cortas con ella antes. Y entonces cuando tú cortas y cortas y cortas, entonces va a llegar un tiempo en el que va a estar muerto, en el que ese deseo ya no va a estar latente. Cuando tú después de que tú mirabas a las mujeres con deseo, con anhelo, con placer, entonces después tú dices no, y no, y no, y después ese deseo ya va a estar muerto. Entonces se termina con la concupiscencia cuando tú no dejas que tu carne se salga con la suya. Vamos a ir a Segunda de Pedro 2:6. Segunda de Pedro 2:6.
y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, aquí dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Aquí vamos a recalcar señorío. Cuando tú andas en la carne, vas a tener muchos deseos y muchos anhelos de lo prohibido. La concupiscencia estará latente al rojo vivo en ti, porque estás en la carne. Dice que estás despreciando el señorío de Dios, pero cuando tú has crucificado la carne con sus apetitos y con sus deseos, entonces la concupiscencia estará en menor porción en ti. Tendrás anhelos y deseos, pero no estarás guiado según la carne. O sea, que si tu carne te pide ver esa película, la ves. Si tu carne te pide drogarte, te drogas. Si tu carne te pide adulterar, adultera. Si tu carne te pide juzgar, juzga. Si tu carne, entonces está al rojo vivo esa carne, esa concupiscencia. Entonces, porque estás viviendo en la carne y no en el señorío de Dios. Pero cuando tú tienes el señorío de Dios sobre tu vida, esa concupiscencia está en menor porción o en nada de porción. Hay un término que habla la Biblia que es la naturaleza divina. Vamos a ver la naturaleza divina. Vamos a ir a 2 de Pedro 1:4. Dice la palabra del Señor: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo vamos a ser participantes? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que nosotros podemos llegar a tener la naturaleza divina. Podemos llegar a tener esa naturaleza divina cuando nosotros hemos matado la concupiscencia. Cuando vienen esos deseos y esos anhelos y tú los matas al desobedecer a tu carne y someter tu mente a Cristo. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tu mente está en obediencia continua a Dios, a Cristo. Y entonces al tener la mente de Cristo, entonces vas a desobedecer toda la concupiscencia. No tu carne te domina, sino el Espíritu Santo en su señorío domina tu carne, y entonces podemos llegar a tener la naturaleza divina cuando hemos quebrantado el poder de la carne en nuestra vida, cuando hemos quebrantado ese anhelo y ese deseo de lo malo, cuando hemos matado la carne, entonces tenemos la naturaleza divina, porque aquí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, entonces vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, Jesús dijo unas palabras que a mí me impactan. Dice, líbranos de la tentación. Ahora, aquí, líbranos de la tentación.
cuando nosotros no hemos en nuestro lugar secreto muerto a la carne, entonces entraremos en tentación para que nosotros podamos descubrir lo que hay en nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos, miren, chicos, el diablo les ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado para que su fe no falte. Aquí no está hablando Jesús y no les está diciendo, yo he pedido que no sean zarandeados. No dice, el diablo los ha pedido para zarandearlos, pero yo he orado para que su fe no falte. O sea, que ellos tendrían que ser zarandeados para poder saber lo que estaba en ellos, para que ellos pudieran descubrir la concupiscencia que había en ellos. Y fíjate que Jesús vio en Pedro concupiscencia que Pedro no había visto, porque Pedro después de eso le dijo, no, Señor, yo aunque tenga que morir contigo, no te negaré, no te dejaré. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes de que él cante el gallo me negarás. Y Pedro dijo, no, Señor, créeme que no te negaré. Y aquí Jesús veía esa concupiscencia en Pedro que Pedro no veía. Entonces Pedro, él se sentía arrogante, él se sentía el que todo lo podía, él se sentía el que, miran, yo voy a ir con Cristo. Y Pedro tenía, pues, en verdad, él pensaba que sí lo podía lograr. No había visto, no se había enterado que había en su vida, pues, algún deseo de negar a Cristo. Hasta que pasó en la tentación, es cuando él dice que después de que negó a Cristo y el gallo cantó, dice que lloró amargamente. O sea, hasta ese momento se enteró de que verdaderamente no era tanto como él decía que era. Aquí nosotros podemos ver que Cristo sabía que tenía que Pedro pasar por esa situación para poder ver y conocer lo que había en él, que ni siquiera él había visto. Ahora, nosotros, para poder ser participantes de la naturaleza divina, necesitamos pasar por exámenes. Esos exámenes, cuando tú vayas pasando las pruebas y los exámenes, entonces vas a ir pasando de nivel a nivel y vas a ir, dice su palabra, que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y entonces vas a ir pasando de escalones tras escalones hasta llegar a tener la naturaleza divina. La naturaleza divina tiene también otro nombre, que es desarrollo del carácter. Naturaleza divina también es sinónimo de desarrollo de carácter y también es sinónimo de frutos del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir pasando y vamos a ir con esa concupiscencia, la vamos a ir dejando atrás, esos deseos carnales los vamos a ir dejando atrás conforme vayamos matando la carne, obedeciendo a Dios y a su palabra. Ahora, Cristo, Él es el mejor ejemplo. Dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, según Santiago, que es el hermano de Jesús, él dice que somos tentados según nuestra propia concupiscencia. O sea que Cristo tenía concupiscencia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque él era carne.
Él nació de María y Él traía la naturaleza caída de Adán, y que Adán y Eva nos heredaron y que ha ido de generación en generación. Cristo la tenía, pero dice su palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, tenía el deseo de pecar porque había concupiscencia en su vida, porque por la naturaleza caída, pero Él no cometió pecado. ¿Por qué? Porque su mente estaba obedeciendo a Dios en todo. Entonces Él tenía el deseo de pecar porque su carne caída lo tenía, pero Él nos demostró, y el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que tenemos tú y que tengo yo. Y entonces ese Espíritu, Dios nos exhorta a la santidad y nos dice que seamos santos como Él es santo. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo poder que Cristo tiene, que es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos nos vivifica a nosotros, y nos dice su palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, al tener la mente de Cristo, nosotros no sucumbimos a los deseos carnales que teníamos antes en la naturaleza caída. Cristo nos demostró que se puede llegar a la perfección, que se puede llegar a matar. Cristo mató completamente todo el pecado de toda la carne, todo ese deseo de pecar, de lo prohibido. Cristo lo mató, y Él demostró que se puede llegar a la santidad y que se puede llegar a ser perfecto delante de Dios. Ahora, cuando en lugar de que Pedro le dijera a Cristo: ¿sabes qué, Jesús? ¿Qué has visto en mí o en nosotros que necesitamos entrar en el zarandeo? ¿Qué has visto en nosotros? Y en lugar de él decir: Señor, líbranos de la tentación y vamos a orar. Por eso dice la palabra del Señor: velad y orad para que no caigáis en tentación. O sea, que la oración y el secreto que tú tengas con Dios, esa intimidad que tú tengas con Cristo y con su Espíritu Santo, va a destruir toda la naturaleza pecaminosa en ti. Entonces no vas a necesitar entrar en tentación, sino en tu lugar secreto vas a destruir esa naturaleza de pecado. Y ya no vas a necesitar entrar en tentación, porque en tu lugar secreto habrás destruido todo eso. Vamos a ir a Hebreos 4:15. Dice, vamos a leer desde el 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí Él es nuestro abogado. Tú puedes entender que Cristo es nuestro abogado. O sea, Dios es el juez, el diablo nuestro acusador, pero Cristo es nuestro abogado. Y cuando estás y tienes al mejor abogado, cuando estás del lado del mejor abogado, el caso va a ser ganado, porque Cristo es nuestro abogado. Te puedes imaginar, es el mejor de los abogados. Entonces tu caso está ganado porque Cristo es nuestro abogado. Él se compadece de nuestras debilidades. Sin embargo, Dios nos exige la santidad, porque Él sabe que Cristo pudo llegar a la santidad teniendo un cuerpo de pecado, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él es ese poder. No es con humanismo, no es con negación, no es con pensamiento positivo, es por medio del poder que está en nosotros, que resucitó a Cristo de entre los muertos, que podemos decirle a nuestra carne: te sujetas. Como Pablo decía: yo
azoto mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque Pablo mismo tenía la concupiscencia, pero después de que Cristo mató esos deseos, llegaron a tener la naturaleza divina, el carácter totalmente formado y desarrollado, y los frutos del Espíritu al descubierto, latentes. Ahora, Cristo en la tentación del desierto, fíjense cómo fue tentado según los deseos. Había ayunado y tenía hambre, y el diablo, usando la concupiscencia, o sea, usando el anhelo y el deseo de comer, le ofrece pan. Ahora, el pan no es pecado. Comer pan no es pecado. Es pecado cuando el Espíritu Santo te mandó a ayunar 40 días y 40 noches e interrumpes ese ayuno porque el diablo te ofrece pan. Entonces ahí es pecado. Pero Cristo no sucumbió a sus deseos de apetitos. También Cristo sabía que era el Hijo de Dios, y el diablo lo tentó para que Él lo demostrara, que se tirara del pináculo del templo y que sus ángeles lo tomarían, y entonces todo el mundo, todos los que estuvieran ahí verían que viene Cristo sostenido de los ángeles, y wow, entonces sabrían que Él es el Mesías. Pero Cristo no lo hizo porque no iba a obedecer al enemigo. Ahora, Cristo sabía que todo le sería entregado, pero el diablo usó eso para que Él se quisiera saltar la cruz y entonces ser exaltado por los términos del enemigo y no por como Dios había ordenado que Él sería exaltado. Ahora vamos a ir a Hechos 17:28. Dice la palabra del Señor: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dice que nosotros somos linaje de Dios, o sea, somos descendientes de Dios, tenemos la naturaleza divina, somos sus hijos, sus descendientes. Antes éramos ahora sí que descendientes de Adán, pero ahora por medio de Cristo nos volvimos linaje de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos la naturaleza divina y entonces somos su linaje, somos sus descendientes. Y dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Va a llegar un día en el que tú y yo seamos juzgados, dependiendo de la naturaleza de Dios que tengas en ti, que es Cristo Jesús. ¿Cuánto de ti hay de naturaleza divina y cuánto de ti hay de carnalidad aún? Tú lo vas a notar por las concupiscencias, por esos deseos carnales que están en ti latentes. Entonces necesitas matar esa carne y matarla para poder tener la naturaleza divina que es por medio de Cristo en nosotros. En el día, dice que va a llegar un día en el que Dios nos juzgará.
Él verá cuánto de Cristo hay en cada uno de nosotros. Y nosotros necesitamos llegar a ser santos, porque dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Dice, no erréis. Entonces nosotros necesitamos llegar a esa santidad para poder, ahora sí que, graduarnos y poder tener esa naturaleza divina. Ahora, esa naturaleza divina no solamente es para cuando ya nos vayamos al cielo y ya. Obviamente, si no, dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, que si en nosotros todavía hay esa naturaleza de pecado, entonces es muy probable que no veamos al Señor. Pero en esta tierra y en este mundo nosotros podemos ser participantes de esa naturaleza divina, donde hemos muerto a la carne y ahora vivimos con naturaleza divina. Después de que tú pases tus exámenes y después de que el enemigo te tiente y tu propia concupiscencia te tiente y tu carne te tiente y quieras hacer lo incorrecto, después de que tú has muerto, has matado esa carne, empezarás a vivir la naturaleza divina. Se puede tener la naturaleza divina porque la Biblia dice que nosotros somos linaje de Dios, somos descendientes de Dios y que vamos a ser participantes de esa naturaleza divina. Ahora no estás solo, no es con tus propias fuerzas, no es con mis propias fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, que podemos soportar todo lo que venga, podemos soportar e inclusive dependencia emocional, toda esa necesidad afectiva, o a lo mejor que te sientes a lo mejor que te cuesta trabajo encajar en grupos, o que tienes desconfianza de tu pareja, o lo que sea que tú tengas en tu vida, que es un deseo que es inclinado a la carne, que no es de la naturaleza divina. Tú puedes cortar con eso y lo puedes vencer por el Espíritu Santo, y porque Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces vamos en este día a orar para que tengamos esa naturaleza divina y que la concupiscencia latente en ti, que tú y yo podemos notar en nuestro mal genio, en la gritería, en el juzgar, esa naturaleza de pecado pueda ser muerta y podamos tener la naturaleza divina, que es por medio del Espíritu Santo y por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Te amamos, papá, te adoramos y te damos toda gloria y alabanza, Señor mío. Espíritu Santo, yo oro para que tú seas redarguyendo los corazones, las vidas, y para que podamos anhelar esa naturaleza divina, que podamos dar muerte a toda naturaleza de pecado, a toda carnalidad, a todo deseo de lo prohibido y de lo incorrecto sea quebrantado en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, confieso y declaro tu palabra que mis hermanos tienen la mente de Cristo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos los vivifica en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos, papá, son unos vencedores, son santos, escogidos, linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Papá, tenemos tu naturaleza, desarrollamos, papá, tu naturaleza, y la mente de Cristo está en cada uno de mis hermanos. Padre, es quebrantado, papá, ninguno de mis hermanos será esclavo del pecado, ni esclavo de la carne, ni de las concupiscencias de esta carne. Porque dice tu palabra que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Padre, ninguno de mis hermanos estará esclavo de lo que su carne quiere o pide, sino tendremos esa mente, la mente de Cristo, sujeta a obediencia a nuestro Padre Celestial y a todo lo que el Padre anhela y ordena de nosotros. Padre, es quebrantada toda mentira del enemigo, todo dardo del adversario. Papá, toda mentira que nos diga que no podemos, toda mentira que diga que no podemos salir vencedores, que no podemos hacer lo que tú has dicho que podemos hacer, porque tu palabra dice todo
todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Y en nombre del Señor Jesucristo declaramos, papá, que la mente de Cristo está en tus hijos, la mente de Cristo está en nosotros, en cada joven, en cada señorita. Padre, ninguno sucumbe, papá, a la concupiscencia de la carne heredada por sus padres o por herencias de maldición. Oh, no, papá, no sucumben a la carne, sino reconocen que pueden matar esa concupiscencia obedeciendo a Cristo y no dando lugar a esos pensamientos y no concibiendo. Ahora, papá, si alguno de mis hermanos ha concebido, papá, y inclusive ha dado a luz pecado, yo oro, Padre, porque en el nombre del Señor Jesucristo el Espíritu Santo venga y redarguya y haga su labor. Espíritu Santo, redarguye a mis hermanos, que ellos puedan, Señor, tener esa autoridad y esa confianza de que tú, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, nos vivificas, Padre. En nombre del Señor Jesucristo, declaro, Señor, un pueblo con la naturaleza divina, con el carácter desarrollado, con los frutos del Espíritu Santo latentes, visibles en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesucristo, aquel que ha sido engañado, aquel que está caído o caída, el mismo Espíritu, Señor, lo vivifica, papá, y Él puede volver a tus caminos. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve, Espíritu Santo, que vuelva, papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Tú eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo me
Jesús, eres mi plenitud. Cristo 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 Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Jesús, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Yeah, Jesús. Yeah, yeah. Jesús. Con cánticos de liberación nos rodea, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Jesús. Amén, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.